Es en un tema que cuando lo escuchan pareciera ser complicado, construyendo desde la oposición, porque a veces hemos sido gobierno y habría que preguntarle a nuestra invitada si como gobierno construimos o si nada más decimos que vamos a construir ahora que ya no somos gobierno, hablando a nivel federal, porque también hay municipios que hoy gobierna el PAN donde se construye y no somos oposición. Y por eso, cuando yo vi una conferencia, bueno, primero decirles que ahorita yo voy a presentar a nuestra ponente, pero Esther Quintana Salinas es de la tierra de mi esposa, es de Coahuila, mi esposa es Saltillo, y ella es columnista muy reconocida en la Acción Nacional, es una persona muy reconocida, y la verdad es que he aprendido muchísimo de la lectura de sus columnas, de lo que ella ha sido y ha tenido en un grupo que le llamamos, se autodenomina Plumas Azules, y aprendemos más en un grupo de chisme de Plumas Azules, y Esther siempre ha sido una de las mujeres con mayor brillantez. Entonces, sin más preámbulo, yo le cedo el uso de la voz a don Antonio Eduardo Rocha Bravo para que presente a nuestra invitada de lujo del día de hoy. Gracias. Antonio. Gracias, doctor. Gracias, maestra Esther. Bienvenida. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Y bienvenidos a todos también. Voy a presentar a la maestra Esther, que el día de hoy nos acompaña con su ponencia, Una oposición que construye, para hablar un poquito del futuro del país. La maestra Esther Quintana Salinas es abogada por la UNAM, cuenta con diplomados en Derecho Constitucional y Electoral, Comercio Exterior, entre otros. Es editorialista en el periódico Vanguardia de Saltillo y escribe para la revista de análisis político Espacio 4. Fue catedrática primero en el Colegio de México de Saltillo, después en la Universidad Autónoma del Noreste y finalmente en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Saltillo. Tiene 27 años de militancia activa en el Partido Acción Nacional, ha sido consejera nacional, consejera estatal y presidenta del PAN en Coahuila. Ha colaborado en el ámbito público, tanto en gobierno federal, luego municipal y como legisladora. Una frase que nos comenta la maestra Esther es: la política es servicio, no servirse. Cuando se tergiversa este concepto, se convierte en algo sucio y por ende repudiado. Sus 27 años de militancia activa en el Partido Acción Nacional le han dado la oportunidad de entender que la política, como bien lo apuntó don Manuel Gómez Morín, es el mejor instrumento para generar el bien común. Su vida profesional se ha centrado en dos ámbitos: el quehacer humano, la academia y la política. Las oportunidades que han tenido de colaborar en el ámbito público le han permitido constatar que corromper es decisión personal. Así que bienvenida, le damos la bienvenida, maestra Esther. Muchísimas gracias por el espacio, doctor Héctor Jaime. Y bueno, y sin más, adelante. Muchísimas gracias. Me siento muy honrada, de verdad, mi estimado amigo, el diputado Héctor Jaime, con esta invitación que me hace a dialogar con gente de un estado que particularmente quiero mucho, y lo voy a explicar por qué, brevemente. Mi padre era guanajuatense, era de Cortázar, Guanajuato. Entonces, bueno, pues me unen lazos sentimentales a Guanajuato. Y digo que les agradezco mucho. Le decía yo en corto al doctor Héctor Jaime, nuestro diputado, que a mí me encanta hablar. Y entonces, pues me dio precisamente en mi pata de palo, como se dice coloquialmente. Vamos a hablar de un tema bien interesante, de verdad. Vamos a hablar de la oposición, pero no de cualquier oposición, sino de una oposición que construye, que es precisamente que necesita en estos momentos nuestra noble patria, México. Una oposición que construye. Si nosotros vemos el panorama nacional, y también allende los mares, pero voy a centrar en México, en nuestro país, la política no goza de las mejores simpatías o de las mayores simpatías de los mexicanos. La política es sinónimo de sucio, es sinónimo de sinvergüenzadas, es sinónimo de algo que es repudiable. Y obviamente eso ha afectado a todos los que participamos de manera profesional en esta noble tarea. Pero también quiero hacer un subrayamiento importante, que la política no es exclusiva de la clase política. Nosotros, los seres humanos, somos políticos por naturaleza. Porque he escuchado que luego dicen: yo soy apolítico. Le digo: discúlpeme, usted no es apolítico. Usted puede ser apartidista y está en todo su derecho. Pero estamos diseñados los seres humanos, y lo dijo Aristóteles 200 años antes de Cristo, que el hombre es un animal político, que al hombre le gusta vivir en la comunidad, que es el espacio en el que mejor se desarrolla. Entonces, mis amigos, todos somos
políticos. En consecuencia, todos tenemos un papel central en la vida pública de nuestra patria, de nuestro país. Y vuelvo al tema. Con las redes sociales que tenemos hoy en día, el espectáculo de la política se centra infortunadamente en el morbo, en las agresivas corrientes de ofensa que vemos en Twitter, que vemos en Facebook, bueno, hasta en WhatsApp, ¿sí? Y entonces en este caldo de cultivo, pues la manipulación encuentra un receptáculo idóneo para campear, ¿sí? Y nos damos cuenta de que el debate sobre la política ya no versa sobre el tema central, sobre el tema real que debe de discutirse, que debe de entenderse y en el que podemos aportar. No, el debate se centra en la conspiración, en a ver cómo nos fastidiamos, y esto obviamente distorsiona la realidad. México, y vivimos en el mismo país, si ustedes lo saben, a México hoy día le aqueja mucho dolor, mucha inquina, mucha desesperanza y frustración. Nos separan brechas y desigualdades que parecen infranqueables. La pobreza, la inseguridad, los recortes irracionales al sector salud y a la educación son realidades que duelen y que se han incrementado con el manejo errado de las políticas públicas. Y frente a ello, en el escenario nacional, lo que vemos que privan son la descalificación, el insulto y el desprecio mutuo entre las fuerzas políticas y obviamente el receptor es la sociedad de todo esto. Tenemos una situación económica complicada, ustedes lo saben, dicen los expertos en esta materia que la inflación que estamos teniendo va a prolongarse hasta el 2024 y esto tiene consecuencias nefastas, sobre todo entre las personas más necesitadas económicamente en México. Tenemos también hoy día un gobierno más preocupado por la ideología que por la gestión, empeñado en repartir culpas para justificar su incompetencia. Y también, mis amigos, tenemos una oposición que el día de hoy no ha presentado una propuesta de soluciones articuladas, coherentes y pertinentes respecto de las enormes urgencias que aquejan a nuestro país. Una oposición que sigue sin atreverse a romper estereotipos de los que estamos hasta la coronilla. Una oposición que se niega a desenquistarse de lo que de sobra está conocido en México y que tiene hartos a los miembros de la sociedad. Oí por ahí que no se escucha. ¿Sí me sacan de esta duda, por favor? No, sí se está escuchando, todo bien. Muy bien, se escucha muy bien. Perfecto. Se escucha. Ahora bien, entremos en materia. ¿Qué entendemos por oposición? Porque es muy importante saber qué es eso, ¿no? ¿Cómo se come? ¿De qué se trata? Hay infinidad de respuestas, de conceptos, de definiciones. Yo me tomé una y se las voy a compartir. Se las voy a leer textuales más. Se trata del conjunto de organizaciones, grupos, fracciones o partidos políticos y personas en lo individual que disienten y que critican o impugnan los actos de la fuerza política dominante generalmente constituida en gobierno, que se oponen a una postura política y a las organizaciones de cualquier tipo y personas que apoyen. Esa es una de las tantas definiciones que existen. La siguiente pregunta es obligada. Bueno, ¿y es necesaria la oposición? Sí. Es fundamental la oposición para consolidar una democracia de pesos y contrapesos. Una democracia, mis amigos, no solo requiere de elecciones justas, que es bueno, sí, también demanda participación ciudadana, cultura política, libertades civiles,
gobiernos funcionales y, por supuesto, garantías para el ejercicio de la oposición. Y lo más tremendo es que tenemos garantías en la Constitución. Tenemos una serie de libertades. Tenemos la libertad de expresión, tenemos derecho a la libre manifestación. Y mi pregunta es, ¿por qué no las usamos? ¿Por qué no forma parte de nuestra cultura asirnos a esos derechos fundamentales, a esos derechos reconocidos que de verdad costó sangre, sudor y lágrimas? Digo, parafraseando a Churchill, incluirlos en el texto de más jerarquía que es la Constitución de la República. La oposición, dicen los estudiosos del tema, que tiene 3 funciones esenciales dentro de la democracia. La primera de estas funciones es la de colaboración. ¿Y qué significa esto de colaboración? Significa que la oposición debe asumir la responsabilidad de disentir, pero no nada más esa, sino que tiene que trabajar, que esforzarse para buscar el mayor bienestar para la población. Si no, no tiene sentido el disentir. El pluralismo y el disenso son presupuestos sine qua non de la democracia, mis amigos. Lo repito, el pluralismo y la convivencia en el disenso son esenciales para hablar de democracia, para hablar de que tenemos un régimen democrático. También se traduce en la discusión con los adversarios con respecto a los mecanismos con los que se solucionarían los problemas de un país. Esa es la función de la colaboración. Tenemos otra, que es la función de control. La labor de la oposición, además de la imprescindible vocación de gobernar, y en esto radica la función de control, es la de inspeccionar de cerca al gobierno en turno, controlar sus procesos, ser un contrapeso, una alternativa, una esperanza, y en un caso donde haya lugar, hasta denunciar ante las instancias judiciales. Ponerle límites al gobierno en turno para mantener el equilibrio entre las intenciones de la autoridad y el apego a la legalidad. Por ejemplo, ahorita tenemos un régimen en la que el titular del Ejecutivo tiene compulsión por pasar por encima. ¿Verdad? Esto la oposición, con función de control, no lo debe de permitir. Y con esto no quiero decir que la oposición se convierta en una muralla, en algo que esté frenando. No. No es eso. O sea, disentir no significa entorpecer, ni poner palos en la rueda y frenar, no. La buena oposición es aquella que busca la transparencia en su labor y la que propone, fíjense bien, alternativas edificantes y aporta la crítica constructiva. Yo tengo muy presente a mi maestro de lógica en la preparatoria, que nos decía, está bueno criticar, está bueno disentir, pero cuando criticas, tienes que llevar contigo también las alternativas de solución, porque criticar se nos da a los humanos y es lo más fácil del mundo. Verte a ti todos los defectos y los míos no me los veo. Y además ni te propongo nada para poder resolver. La otra gran función que tiene la oposición es la de contestación. La oposición necesita hacerse oír. ¿Para qué? Para debatir, para criticar, para denunciar, para investigar, para ilustrar a la opinión pública. Mostrarle a la opinión pública lo que los franceses llaman la politique de rechoc, o sea, la política alternativa, y ejercer su derecho a convertirse en mayoría. Cuando tenemos una oposición muda o ausente, se deja el camino libre para que las decisiones respondan únicamente a los intereses de un grupo político. Y luego nos quejamos. Entonces, tan importante como la acción del partido en el poder es la crítica constructiva del partido opositor. Pero dicha crítica no debe confundirse con la descalificación
el insulto, la especulación o la queja. La crítica constructiva pondera los objetivos a lograrse, cuestiona los por qué, los para qué y los cómo. Desde la oposición, mis amigos, se tienen que ofrecer propuestas concretas a los desafíos que se presentan. Si no, no estamos hablando de una oposición que construye. Y esto lo apunta de manera clara el politólogo alemán Jan Werner Müller. Fíjense lo que dice Jan Werner Müller. Dice, el populismo necesita enemigos. La democracia requiere oposición. La democracia requiere pluralismo. Y esto es precioso lo que dice. Este es el gran reto que tenemos. Y el reconocimiento de que es necesario encontrar términos justos para convivir como ciudadanos libres e iguales, pero también irreductiblemente distintos. Somos seres humanos con inteligencia y con libre albedrío. Tengo derecho a pensar diferente que ustedes, y ustedes que pensar diferente a mí. Por supuesto que tenemos derecho. Lo que tenemos que hacer es reconocer que somos diferentes en nuestra manera de pensar. En otras seremos coincidentes, pero que no tenemos otra, porque somos parte de la misma comunidad, más que de tratarnos con respeto. Y a través del diálogo, lograr llegar a los grandes acuerdos. A mediados de la década de los 70, el politólogo italiano Giovanni Sartori hablaba también de las oposiciones irresponsables. Según Giovanni Sartori, una oposición que se comporta de manera irresponsable es aquella que no rinde cuentas. Cuando asumes el papel de oposición, tienes que tener bien claro que estás obligado a rendir cuentas también, a dar cuenta de los actos que estás realizando. Si no, eres irresponsable. Y señalaba también algo muy interesante Giovanni Sartori. Decía Giovanni que una oposición se vuelve menos responsable cuando menos esperanzas tiene de gobernar, y puso el dedo en la llaga. Porque si esa oposición reconoce que no tiene, mayor esperanzas de llegar al cargo público, entonces, con tal de obtener beneficios personales, se ponen al servicio del poder en turno, olvidan su tarea de control y anteponen sus intereses a los de la ciudadanía. Allí estaremos frente a una oposición irresponsable. Asimismo, un correcto ejercicio del poder político podrá existir, esto es bien importante, cuando la oposición dirija la crítica también hacia sí misma. De lo contrario, será incapaz de ver los vicios que juzga en nosotros. Y entonces no será oposición que construye. Y es muy fácil caer en eso, ¿eh? Critico todo lo que me da mi gana al de enfrente y no estoy viendo lo que yo tengo también en casa. Ahora bien, si los partidos políticos de oposición resultan insuficientes porque han perdido respeto y credibilidad ante la ciudadanía, hay que volver la vista hacia otros organismos no gubernamentales, hacia políticos independientes, incluso a ciudadanos que trabajan de otras maneras de refutar a quien está en el poder. Digo, para que no nos cerremos nada más, que esta es una tarea exclusiva de los partidos políticos. Es cierto, en el artículo 41 constitucional, los partidos políticos son los primeros obligados a generar participación política, ¿sí? Pero tampoco no está privado para que otros tipos de entes que son parte de la comunidad también lo hagan. Esto es muy importante. ¿Qué retos tiene la oposición?
Es falso, y lo quiero subrayar, que en la oposición no haya figuras populares relevantes. Si no las hubiera, las elecciones no serían competitivas. El problema que tenemos es el craso error que han cometido los partidos políticos en su apuesta casi exclusiva por liderazgos carismáticos, antes que por liderazgos sustentados. Y bajo esta dinámica partidista se ha debilitado la democracia interna de los partidos, pues los beneficiarios han sido los del grupo predominante. Y el que carga los hierros de llevar a los cargos públicos a gente incompetente y además con una cola más larga que la Avenida Insurgentes de la Ciudad de México es el partido político, es la marca. Se ha insistido en que México carece de liderazgos capaces de competir con el enorme carisma del Ejecutivo Federal. Pensarlo así es un error garrafal. Es aferrarse a reproducir una lógica gastada, añosa, como es andar en la búsqueda de figuras providenciales, de caudillos y de mesías. Necesitamos hombres de carne y hueso, casados con su comunidad. Desde esta perspectiva que acabo de expresar, el electorado mexicano no puede seguir teniendo como única opción a vedettes, como candidatas y candidatos, hechos según los cánones de la mercadotecnia campañera, pero incapaces de generar una nueva forma de ejercer el poder público, sustentada en la democracia y la defensa irrestricta de los derechos humanos. Por eso el electorado luego dice que todos somos iguales. Los partidos tienen que darle un viraje a todo lo que da el compás. Tienen que garantizar la movilidad ascendente de sus militantes, alimentar la meritocracia e institucionalizar procesos de pedagogía democrática y formación política para el diálogo, la tolerancia y la preferencia por el consenso antes que por el conflicto y la discordia. Esto es esencial. Ojalá que lo entendamos en los partidos políticos. México necesita hoy día, urgentemente, no solo una oposición electoralmente competitiva, sino sobre todo una oposición con una oferta político-programática capaz de convertir a la economía y a los grandes problemas del ámbito social en los principales temas del debate público en el país. México necesita una oposición que lo inserte en las principales rutas de la investigación para el desarrollo, que promueva un inquebrantable Estado de Derecho y que garantice la seguridad de su población. Una oposición capaz de generar los espacios desde los que sea posible procesar las diferencias, reducir la fragmentación y polarización que nos divide, donde no se busque la imposición de una o varias posturas, sino por el contrario, los puntos de encuentro y coincidencia sobre lo realmente prioritario y urgente. Esto es lo que nuestro país demanda. Esto es la responsabilidad que tenemos quienes nos dedicamos a hacer política de manera profesional. Pero también es la responsabilidad que tiene cada mexicano de estar informado y de participar en los asuntos públicos. No es cierto que la política sea un asunto exclusivo de los políticos. Por eso estamos como estamos. Si damos un vistazo a los países nórdicos, por ejemplo, los suecos, los noruegos, los finlandeses, los daneses, por lo menos participan en 3 o 4 organizaciones no gubernamentales, con algunos de los temas, el medio ambiente, la seguridad, etcétera. Los mexicanos no tenemos ese espíritu de participación. Esas son las cosas que tenemos que cambiar. O sea, México necesita que todos tengamos la voluntad de recorrer un derrotero diferente. Queremos el ejercicio público de la política que sea distinto. Tenemos que construirlo entre todos. De ahí la relevancia de la participación.
Entonces, como ciudadanos, tenemos que exigirle a los partidos políticos, tenemos que exigirle a los funcionarios públicos emanados de los partidos políticos, ya sea de elección o de designación, que sean los mejores. Necesitamos gente propositiva, necesitamos gente que piense en grande, pero que haga propuestas aterrizables, viables, que sí se puedan llegar a cabo, o no vamos a recuperar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía. Y en estos momentos por los que está pasando el país, es fundamental que los mexicanos estemos unidos. El común denominador, mis amigos, que hacen favor de escucharme, se llama México. Y México somos todos y cada uno de los que aquí vivimos. Queremos vivir en un régimen democrático, tenemos que fortalecer la oposición, pero una oposición pensante, una oposición inteligente, una oposición propositiva, una oposición que realmente ponga los intereses de la nación por encima de intereses propios o intereses grupales. ¿Fácil? No, no está fácil, porque eso se aprende en casa y se complementa en la escuela. Entonces, mis amigos, la tarea pues que tenemos por delante es gigantesca, pero no imposible. Tenemos que tener conciencia de la importancia que tiene el que nosotros participemos en los asuntos de nuestra comunidad. Tenemos que tener conciencia de que tenemos que estar enterados de cuáles son nuestros derechos, pero también de cuáles son nuestras obligaciones, y también de lo que son las funciones y las facultades que tienen los órganos del poder público, que tienen los tres poderes. Sí, eso es esencial, y a los mexicanos desafortunadamente no nos gusta leer. Y es parte del problema que tenemos. Entonces, queremos que México tenga pesos y contrapesos. Tiene que haber una oposición, como existe en cualquier país desarrollado. Pero insisto, una oposición pensante, diligente, casada con el bien común, que quiera ir más allá. México tiene hoy día un sistema político obsoleto. Ya está agotado. Ya no tiene más para dar. Tiene que cambiar, pero no va a cambiar solo. Va a cambiar con la acción sumada de todos y cada uno de nosotros. Por eso la presencia de la oposición es tan importante en el ejercicio del poder. Es cuanto a lo que yo tengo que decir, porque yo lo que a mí me interesa sobremanera es escucharlos a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esther. Un aplauso inicial. Obviamente, yo tengo como 100 preguntas que hacerte, pero pues no se trata que las hagamos nosotros. Entonces, la idea central, sí, a todos los que nos escuchan, la idea es ir tomando tres preguntas que le quieran hacer a Esther, que las pueda contestar. Luego abrimos otro espacio para otros 3 que las pueda contestar. Y así, como dijo Vicente Fernández, mientras ustedes no dejen de preguntar, Esther no dejará de contestar. Sí, estoy a sus órdenes. Con mucho gusto. Gracias también, por eso. También le daremos oportunidad a la gente que está por Facebook, nos estará pasando Daniela y el equipo que está atrás revisando las preguntas que están llegando por Facebook. Pues si de entrada alguien quisiera hacer uso de la voz, hacer una pregunta a Esther, hágame el favor de manifestarlo levantando la mano. Diana Leal es la primera. El segundo, o abran su micrófono y me dicen, porque como no tengo la pantalla completa por acá. Toño es el segundo, por ahí levanto la mano también. Antonio Rocha Bravo, el segundo, y el tercero. Bueno, pues entonces empecemos. Mientras yo, Héctor. ¿Mandé? Lula es la tercera. Lula Ponce. Sí, ¿Sí? la tercera. Vale. Adelante, por favor. Empezamos entonces con Diana Sara Leal Clevesas. Hola, muchísimas gracias, Esther. Yo creo que fue muy ilustrativa tu presentación. Nosotros como mexicanos, como ciudadanos, no acabamos de entender, o sea, no acabamos de entender
porque parecería que el sistema político mexicano no solamente está caduco de ahora, sino ya tiene muchos años que esto caducó, que parecería que es un juego de relevos. O sea, el presidente anterior le plancha el camino al que sigue, y al que sigue, y al que sigue. Lo hemos visto una y otra vez y de todos los colores. Entonces, esa simulación, el que tampoco podemos decir los ciudadanos sobre qué candidato nos gusta, es el cooptar el poder, el mantenerlo en los sistemas de partidos. Yo creo que eso es lo que hace que las cosas a veces salgan rebasadas. Y al final de cuentas, hay muchas cosas que se pueden hacer y que se pudieron haber hecho hace mucho tiempo y se han estado dejando. Por ejemplo, los partidos políticos simplemente se le pegan a uno, se le pegan a otro y ahí andan los chiquitos navegando, ¿verdad? En lugar de hacer un sistema de partidos, de menos partidos tal vez, pero más genuinos, porque parecería que venden su amor al mejor postor y todo eso es lo que... ¿Dónde queda la democracia si al final todo se arregla en acuerdos, todo se arregla en lo oscurito y todo se arregla por canales que no son los democráticos, sino que, y eso nos da la impresión ahorita, finalmente, aparentemente no hay más opción que pues ir en coalición para poder nivelar un poco esto, pero tampoco las coaliciones pues son las más sanas, ¿no? Porque están revueltos todo tipo de ideologías, todo tipo de intereses. El PRI parece que se muere y no se muere, les están dando oxígeno y aquí estamos, ¿no? La única verdadera oposición que yo veo aquí, pues es el PAN. Movimiento Ciudadano lo veo como todavía, pues a ver qué es lo que le conviene, tratando de, pues sacar ventaja de todo el río revuelto, básicamente. Y los ciudadanos, pues estamos muy desesperanzados. A final de cuentas, bueno, la división entre los ciudadanos, parecería que es una lucha por poder, solamente por poder, incluso entre los ciudadanos. Amigos míos que son morenistas o son muy fanáticos de Andrés Manuel, son normalmente gente resentida, gente que ha tomado malas decisiones en su vida. O sea, lo reconozco y lo he hablado con ellos, es que no te va mal o sea, sí, no es el mejor de los países para ser empresario y para ser profesionista y para muchas cosas, no es el mejor de los países. Nos hemos quedado con planes a medias, pero también es porque has tomado malas decisiones. O sea, dentro de todo lo difícil que México es para emprender y para respirar, si no tienes un nombre o cuates o cosas de esas, es muy difícil el que la gente cuando menos sobreviva. Pero aparte de eso, la gente que ha tomado malas decisiones, que no le acaban de entender que parte sí es el país que nos tocó nacer, y no nada más el país, la ciudad o el estado donde nos tocó nacer. Yo me siento muy afortunada de haber adoptado Guanajuato como mi estado. De alguna forma alcanzo a entender la situación que está atravesando momentáneamente en cuanto a violencia. Yo soy tamaulipeca de origen y bueno, también con raíces norteñas coahuilenses, y alcanzo a entender lo que pasa en el norte y cómo lo que empieza allá años después nos rebota acá en el centro. O sea, siempre las modas, las broncas bajan un poquito así. Pero al final de cuentas, el problema no es el que está ahorita tomando las decisiones, es por qué se le ha permitido, dónde está la oposición. O sea, sí, como dices, si hay liderazgo, si hay, y hay tiempos y todo eso, y qué bueno, se agradece que sean respetuosos de los tiempos y no anden allá adelantados como aquellos andan, ¿no? Pero sí parecería que la oposición requiere pues de otro liderazgo. Yo todavía, discúlpenme, pero yo no sé todavía sus líderes de dónde han salido y por qué se han sostenido y por qué, sin nombrar a nadie, ¿verdad? Pero parecería que la falta de carisma y la falta de carácter y la toma de decisiones muy en lo oscurito es lo que no nos acaba de dar confianza. O sea, o ya se está entregando a la plaza, lo estamos cruzando de brazos, o qué está pasando.
O sea, a mí sí desde la ciudadanía me cuesta mucho trabajo entender la falta de combatividad. Solamente unos cuantos vemos de repente, pero pues no se ve coordinado esto. Y Muy eso bien. es todo. Perdón. No, no te preocupes. Pues acabas de describir en tus palabras el sistema político mexicano. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que está obsoleto. Esto es lo que nos hemos permitido tener y hemos tolerado. Ahora, precisamente, el gran desafío que tenemos por delante es ser capaces de ir cambiando esto. Y esto, Diana Sara, no se cambia de la noche a la mañana, tú sabes. Los grandes cambios requieren de grandes acciones, ¿sí? Pero la primera de todas que tenemos que tener los mexicanos es que tenemos que participar en los asuntos de nuestra comunidad. O sea, no nos han educado para participar de esa manera, aunque el artículo 3 lo diga, ¿sí? No nos han educado para ser participantes, para estar interesados. O sea, hay un distanciamiento tremendo entre gobernantes y gobernados, porque no hay ninguna identificación, tristemente. Tú lo acabas de decir. O sea, ¿qué vínculo existe entre los gobernantes y los gobernados? ¿A poco tú ahorita le marcas el teléfono a tu diputado o a tu alcalde y te va a tomar la llamada luego? Quiero pensar que sí, porque es Guanajuato. En donde yo vivo, Diana, es el último bastión del PRI. En mi estado, en Coahuila, nunca ha habido alternancia en el poder ejecutivo estatal. Y tampoco tenemos ni la más pálida idea de lo que es tener un Congreso con una mayoría que no sea la priista. Nada más imagínate. Y somos un estado norteño, como dices tú, de donde se han estado los grandes cambios de México, porque se han estado desde el norte. Pues este es lo que sucede en Coahuila. Ustedes están, como lo dices, en una situación muy diferente. Pero esta situación que viven ustedes en Guanajuato, digo, no se la sacaron de la manga, ¿verdad? Ni la construyeron ayer a las 12 del día. Esto les ha llevado años a ustedes hacerlo. Ustedes son ejemplo a seguir para el resto del país. ¿Sí? Entonces, no está fácil el desafío. Te digo, acabas de describir el sistema político mexicano. Está podrido hasta el tuétano. Y luego los mexicanos somos muy temerosos para abrir otra puerta y darnos otra posibilidad. Usted acabas de mencionar la coalición, la alianza electoral, la coalición electoral. Esa sería una primera parte, que esa sí está regulada. Pero tenemos otra parte que son los gobiernos de coalición. Y quizá, Diana, quizá, porque tampoco vamos a descubrir el hilo negro, los gobiernos de coalición podrían ser en este momento la respuesta a un país que está ahogado en un montón de porquería, en un montón de desatinos, en un montón de hierros. Quizá los gobiernos de coalición serían esta alternativa. ¿Por qué? Porque ¿qué implican los gobiernos de coalición? Implican la formación de gabinetes plurales, ¿sí? Donde los partidos coaligados llevan a sus mejores hombres y a sus mejores mujeres a ocupar las secretarías. Digo, se dice fácil, ¿verdad? No es fácil llegar a hacer un convenio de coalición, sobre todo porque no hay nada legislado, excepto la reforma que se hizo precisamente cuando yo era diputada, pero a nivel constitucional. Pero te digo, yo estoy viendo que quizá abrirle la puerta a los gobiernos de coalición podría ser un camino por el que podamos transitar para ir cambiando este sistema que ya no tiene nada absolutamente que dar. Y que pensemos en grande, ya no pensemos en nosotros, pensemos en las nuevas generaciones, porque no se vale dejarles un país al revés como lo tenemos en México, con tantas diferencias, ¿sí? Y que además este hombre que gobierna en este momento se ha esmerado en dividir, ¿sí? Y esto no es un acto que nomás de ocurrencia, no. Quien piense que este hombre es bruto, no es bruto, sabe perfectamente lo que está haciendo. Está siguiendo un manual que lo han seguido ya en otras dictaduras. Entonces, queremos que esto pare, tenemos que participar y ponernos muy exigentes con los partidos políticos para ver a qué clase de candidatos nos van a proponer. Eso es lo que te puedo decir en torno a tu inquietud. Gracias, Sara, por tu pregunta. Gracias. Gracias. Toño Rocha, ¿sigues? Gracias, doctor. Gracias, maestra. Muy interesante la ponencia. Muchísimas gracias. Mi pregunta va enfocada como parte de la oposición y que ahorita la realidad que estamos pasando en México ante un poder ejecutivo
que parece ser autocrático y dictatorial, ¿cuál es el papel y la importancia que toma el Poder Legislativo para hacer frente a, pues, a este gobierno federal ejecutivo? Con mucho gusto. Cuando se hace la división de poderes, y tú lo has estudiado también, Toño, o sea, no fue una ocurrencia, ¿sí? Ni no nada más dividieron el poder, pues porque así les vino, no. Pues esta es una tradición que la traemos obviamente de Europa. ¿Qué sentido tenía dividir el poder? Que no hubiera abuso del mismo. Me voy a situar ya en nuestro país, en México. Cuando el constituyente permanente decide que hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, lo que quiso fue eficientar el ejercicio público de la organización denominada Estado. Pero ¿qué pasó en México? ¿Qué sucedió en México? Caímos, y todavía seguimos en esto, en la preeminencia del poder ejecutivo sobre los otros dos poderes, lo que conocemos como el fenómeno del presidencialismo. Y esto ha sido una verdadera tragedia para México, porque el ejecutivo ha estado siempre en este país por encima del judicial y por encima del judicial, ya ni digo, es algo tremendo, ¿no? Pero del legislativo también. ¿Y eso qué ha traído como consecuencia? Esto que estamos viviendo. Porque el constituyente permanente dijo, va a existir entre estos tres poderes, los divido para que haya más eficiencia, más eficacia en su actuación, pero además tienen que colaborar entre sí para generar precisamente el bien público temporal, que es de la definición del Estado. Infortunadamente, con esta preeminencia del poder ejecutivo en México, a los mexicanos nos pasa de noche el poder legislativo. No le damos ninguna relevancia, no le damos ninguna importancia. ¿Cuándo por sus funciones? Es el poder que tiene, por sus funciones, sí, el control del poder ejecutivo. Y es el que es más susceptible de generar bien común. ¿Por qué? Porque es al que le corresponde hacer las leyes. Y es el único de los tres poderes que le puede corregir la plana al poder ejecutivo. ¿Pero qué ha pasado? Los mexicanos, por décadas, 70 años, tuvimos un partido hegemónico al que le entregábamos todo, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y sigue prevaleciendo en muchas entidades federativas, por lo menos en la que yo estoy, y no es la única, prevaleciendo esta relevancia que tiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde la oposición? Enseñarles a los mexicanos, si tú quieres hasta con palitos y con bolitas, las funciones que tiene el poder legislativo. Yo te lo digo con toda honestidad, a mí me tiene muy sin cuidado ya quién vaya a ocupar el poder ejecutivo. A mí lo que me interesa como mexicana es que ese poder que vamos a cambiar también en el 24 de las dos cámaras, la de diputados y la de senadores, quede integrada por gente que no vaya como súbdito del presidente en turno, del color que sea, ni diputados ni senadores. Que los diputados realmente representen los intereses de los mexicanos, porque ese es su papel de los diputados, representar a la población, y que los senadores representen los intereses de las entidades federativas, porque ese es su papel sustantivo. Y que le corrijan al presidente todo lo que hay que corregir. Yo a los gringos les puedo criticar muchas cosas, pero yo les admiro la forma en que funciona su poder legislativo. Si tú te vas un poquito atrás, antes de Biden estuvo Trump como presidente de Estados Unidos con la obsesión de que iba a generar de que iba a ser un muro. ¿Quién lo paró? El poder legislativo. No hay muro, le dije. Aquí eso en México no sucede. Y menos ahora con la forma en que está integrada el poder legislativo. Los señores que son mayoría en la Cámara de Diputados salieron de una tómbola. Sí, de una tómbola. O sea, no tienen ni la más pálida idea de lo que es legislar, de lo que significa el parlamentarismo, ni la más pálida idea. Ustedes los han visto en escena porque es público el canal cuando pasan sesiones. Lo único que intercambian los señores son insultos, leperadas y groserías, pero nada constructivo. Por eso a mí me preocupa más la integración del poder legislativo. Es en el que debemos de centrarnos los mexicanos. Y no digo que no volteemos a ver también al poder ejecutivo, pero si tenemos un poder legislativo integrado por gente competente,
por gente eficiente, por gente que conozca la tarea, porque se ha preparado para ello. Va a ser otro gallo el que le cante a nuestro país, sobre todo por gente honorable, porque hay mexicanos honorables, sí los hay. Y estoy convencida de que hay más buenos que malos, ¿eh? Porque si no, este país ya se lo hubiera cargado en la trampa. Discúlpenme la expresión. No sé si esto conteste tu pregunta. Muchas gracias. Sí, maestra. Gracias. Toño. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera en una segunda ronda hacer preguntas? Sí, vamos a manifestarse, por favor. Seguía Lula. Lula Ponce, por favor. ¿Ahí me oyen? Perfectamente Sí. bien. Fuerte Muy y buenas claro. tardes, maestra Esther. Buenas tardes, doctor Jaime, y a todos. Gracias por la invitación. Y pues yo coincido con la maestra Esther, pero sí quiero pedirles un favor. Bueno, a lo mejor no sé mucho de política, ¿verdad? Pero sí quiero pedirles un favor, ustedes en su oficina de enlace y a todos, que hagamos buenos líderes, que hablemos con personas de verdad para que seamos buenos líderes. Porque de verdad a veces nada más nos metemos a los comités y en vez de salir adelante, de construir buenas colonias, buenas personas, buenos pensamientos, nos vamos siempre con la envidia. Entonces así no estamos trabajando bien. Entonces, ustedes desde su casa de enlace, o sea, para empezar a trabajar, nos estamos, no sé, dormidos, no hemos despertado. A ese presidente que tenemos está embabucando a mucha gente y desgraciadamente se va porque hay gente que nomás le gusta estirar la mano, o hay gente que de verdad lo necesita, está pobre y por ahí lo involucran o por ahí le llenan la mente, no sé. Entonces, yo eso sí quiero pedirles de favor, que nos ayuden a que seamos buenos líderes, que hablemos con todos en las colonias, no sé cómo manejarlo por ahí, maestra Esther, Héctor, o por este medio, no sé, vamos a construir, no nomás estar criticando y todo eso. Yo se los pido de favor, que nos ayudemos, que vamos a unirnos, vamos a empezar a trabajar, vamos a despertar porque nos estamos deteniendo mucho. Y yo sé que vamos a ganar, pero vamos a trabajarlo bien. Es todo, maestra Esther. Muchas gracias y muy puntual su intervención y se le agradezco mucho. Eso que le preocupa a usted, exactamente es lo mismo que me preocupa a mí. Si hablamos de nuestro partido en el que yo milito desde hace 27 años, prácticamente son 30, ya no son 27, me preocupa mucho cómo nos hemos permitido irnos dividiendo. Me preocupa mucho cómo nos hemos ido olvidando del papel que tenemos dentro del escenario de la política nacional. Parece que se nos olvidaron los principios. Y son 4 principios, usted lo sabe. La solidaridad, la subsidiariedad, el bien común y el respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana. Y lo que hemos hecho desafortunadamente en el partido desde hace buen tiempo es violentar los 4. Y ese del respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana, desafortunadamente no nos tenemos ningún respeto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como partido es sanar nosotros por dentro. Volver a lo que llamaba don Manuel Gómez Morín la camaradería castrense, donde podía ser un diálogo amplio, abierto, ¿sí? Donde no salíamos ni con odios, ni con resabios, ni con resentimientos, sino contentos de habernos puesto de acuerdo. Es lo que le está pasando a Acción Nacional, desafortunadamente. O sea, han llegado liderazgos, han llegado dirigencias que no están casadas con el bien común, que no están casadas con la doctrina de Gómez Morín. Y eso no es estar pasado de moda ni anticuado, porque por eso son principios. Y esos principios fueron válidos desde el 39 y van a seguir siendo válidos hasta la consumación de los siglos. Porque por eso son principios, por eso son valores universales. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que reconstruirnos hacia adentro, tenemos que sanearnos, tenemos que volver a estar unidos, tenemos que volver a entender que todos somos necesarios, que no hay nadie que sobre, ¿sí? Y si queremos aspirar a un cargo público es muy legítimo, Lula, pero con una condicionante, prepárese, preparémonos, porque también es un acto de corrupción presentarte para un cargo y ganarlo y que no tengas ni la más pálida idea de lo que se trata, porque lo que vas a generar es incompetencia, y con tu incompetencia vas a estar muy lejos de alcanzar el bien común.
vas a quedar mal con la gente que votó por ti. Entonces es esencial, obviamente, que el partido recupere todo esto. O sea, que se vuelva a instaurar la meritocracia, que sea por méritos que se llegue, no porque eres mi compadre ni mi cuate en el grupito en el que estamos. O sea, tenemos que desbaratar esta onda grupera, ¿no? Le he hecho mucho daño a Acción Nacional. Y lo digo así abiertamente. Entonces, vamos a sanearnos primero y luego empecemos a trabajar. Empecemos a trabajar en la calle. Es fundamental que hagamos trabajo político en la calle, con la gente. Como se había hecho antes, sí, y lo dejamos de hacer. Rompimos ese vínculo que teníamos con la sociedad. Antes encabezábamos las causas de la gente. Por eso ganamos el 2000 y por eso nos volvieron a dar la oportunidad en el 2006, porque representábamos las causas de los mexicanos. ¿Y ahora qué hemos hecho? Decepcionarlos. O sea, han llegado a los cargos de poder algunas personas, porque no voy a decir que todos, que dejan mucho que desear. Y el partido debía ser el primero en levantar la mano e irse sobre esa persona. ¿Por qué? Porque fue su aval, porque fue el que la presentó, porque fue el que le dijo a la gente, aquí te presento a Pedrito o a Juanita, para que votes por ellos. Y entonces quedan mal Juanito y Pedrito, y el partido no hace nada. O sea, por eso nos han perdido la confianza. Por eso ya no somos sujetos de credibilidad. O sea, la alternancia la ganamos no con los votos de la gente que milita en el PAN. No nos alcanza. Ganamos 2000 y ganamos 2006 por el voto de la gente de allá afuera que creía y confiaba en nosotros. Así es. Así de simple. Y si no recuperamos eso, Lula, pues bye bye. Hasta la vista, baby, ¿verdad? Así es, maestra. Por eso les decimos despertemos. Sí. El partido, todos tenemos que despertar, Héctor, por favor. Queremos buenos líderes, como eres tú, como son muchos. Vamos a hablar con la gente, vamos a salir. Nos estamos deteniendo mucho y ellos ya están trabajando desde hace años, embabucando a la gente. Por favor, trabajemos. Tenemos que romper la iglesia, así. Muchas gracias. Pues tenemos todavía hoy como 8 minutitos más. Y yo veo ahí como a María Esther Jiménez Ramos como que con dudas en la cara, la veo como que quiere aventar una pregunta. No sé si me estoy equivocando, María Esther. Bueno, es todo yo lo mío. Muchísimas gracias y bonita tarde. Gracias, Lula. Gracias a usted, Lula. Gracias, Esther. Hola, Héctor. Hola, Esther. Pues un gusto estar aquí. Pues yo fui compañera de Héctor en la 60, digo, soy su fan con todo el trabajo que hace, pero yo creo que todos tenemos la misma inquietud en base a los manejos del partido. Sí tiene que haber cambios muy relevantes. Yo misma me siento como que no soy tomada en cuenta, y viene al contexto de lo que tú comentas, Esther, que tiene que haber cambios esenciales. Y yo te iba a preguntar, ya te preguntaron el tema de las coaliciones. Yo también pues considero que tenemos que sumar. No hay más para poder dar un frente y poder cambiar esta situación que es lamentable, y es lamentable. Son 130 millones de mexicanos, que es lo que tenemos que ver en cuenta. No es no es Héctor, son todos los mexicanos que la verdad sí están padeciendo un tema por demás que está afectando en todos los aspectos. No era preguntar algo, la verdad está muy interesante. Muchas gracias por toda la plática tan interesante de cómo debe de ser nosotros como parte importante en el ámbito político, pero yo creo que a nivel nacional debemos no sé, el nacional debe de partir la línea. O sea, a lo mejor todos estamos haciendo algo, porque yo creo que queremos lo mejor para México, pero lo estamos haciendo de forma aislada. A lo mejor cada quien en su comunidad, Héctor, otros diputados, senadores, todos. Yo creo que todos tenemos la preocupación y todos estamos haciendo algo.
pero yo, mi opinión es que sí debe partir desde los temas mediáticos, desde cómo confrontar las mañaneras que nos están comiendo, desde cómo atacar el tema seguridad y todo, tiene que partir a nivel nacional. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias por la invitación y por poder expresarme en A ver, mi Esther, estimadísima. mira, por Facebook, Rodrigo Ramos pregunta cómo podemos apoyar desde nuestra trinchera para el desafío que tenemos por delante de Morena, y le vamos a dar la voz como tercera pregunta para que puedas contestar las tres en conjunto, si es favor, al profesor Ernesto, que también ya levantó la mano. Luego seguiría en la última ronda, sería Luis Manuel Cermeño, y también está Jorge Sánchez levantando la mano. Ok, bueno, voy con mi tocaya. Dijiste algo que me preocupó sobremanera. Dijiste algo, de veras me estremeció. Siento como que no me toman en cuenta. Tocayita, en esto te tienes que imponer, es donde te tiene que salir el carácter. La competencia es tremenda. Tú prepárate y lucha si quieres llegar a tener un cargo público. Es muy legítimo que lo quieras tener. Por favor, no te me pongas en el papel de víctima, porque vas a ser cómplice de tus victimarios. Y eso no se vale. O sea, tú tienes cualidades, tú tienes talentos, úsalos. Bien, úsalos a tu favor. Por favor, no te me sientas víctima. No te me sientas víctima. Por otro lado, lo de la coalición. No es un tema fácil, No es un tema nada fácil. Te lo voy a plantear desde la perspectiva del estado en el que yo vivo. Con el PRI hemos sido los eternos adversarios. Todo el tiempo, porque te digo, nunca hemos tenido alternancia en el poder legislativo, perdón, en el poder estatal, ni mayoría en el Congreso local, jamás. Entonces, digerir que podamos ir en una coalición con el PRI y con el PRD no es un asunto fácil. Tengo muchos compañeros que han dicho, ni más paloma, no queremos una alianza con el PRI. Pero entonces tenemos que poner los pies sobre la realidad. En el estado en el que yo estoy, no tenemos estructura ni tenemos trabajo en la calle. Por décadas fuimos la segunda fuerza política en Coahuila. El año pasado nos mandaron a tercera fuerza política. La gente que votaba por nosotros votó por el PRI. Y no porque lo consideraban que era la mejor opción, sino porque vieron que ellos tenían la oportunidad de ganar y lo que no querían es que ganara Morena. Se manejó mucho en Coahuila lo del voto útil. Y entonces nos mandaron a nosotros a tercera fuerza. Esa es una realidad de la que tenemos que partir, sí. O sea, ¿en qué condiciones estamos? No me hace ninguna gracia que pudiéramos ir en coalición. Es más, todavía no se define. En el supuesto de que se tenga que ir en coalición, tenemos que hacer de tripas corazón y aventarnos al ruedo. Porque sería terrible de verdad para Coahuila y sería, aunque representamos solamente el 3.7% de la votación nacional, que fuera otro bastión de Morena Coahuila. Por todo lo que representa Morena. O sea, sería criminal que lo permitiéramos. Y no te estoy diciendo que porque estamos fascinados con ir en una alianza con el PRI. Pero siempre me remito al ejemplo de Chile. Seguramente lo has de conocer. Cuando gobernaba Pinochet, tuvieron que hacer de tripas corazón la izquierda y la derecha, porque no había otra forma de sacar a Augusto Pinochet de Chile. ¿Tú te imaginas de izquierda y la derecha el agua y el aceite? Y te puedo dar más ejemplos de ir en alianza, de enemigos irreconciliables, según. Pero también si tú lees los estatutos del partido, dice que hay un interés mayor que todos, y que es el interés de la patria. Entonces, a lo mejor si hay coalición, digo, si se llega a esto, vamos a tener que trabajar pues con nuestro adversario natural en Coahuila. Y obviamente en Edomex, ¿verdad? Que son las dos entidades federativas que estarían por la coalición,
y ya con miras al 24 habrá que digerir también esto que no es fácil. Pero sí tenemos que pensar en lo que le conviene a México. ¿Qué le conviene a México? Sí. Gracias. Si me dices las otras preguntas, Héctor, porque la verdad ya no las tengo en la cabeza. Gracias. Al contrario. Bueno, con todo gusto. Pregunta por Facebook. ¿Qué hacer desde la trinchera? Son jóvenes para poder luchar contra lo que viene de Morena, así puntualmente. Muy bien. Y si quieres, nos esperamos a que el profesor Hernández, don Ernesto, que es un líder en León, Guanajuato, muy respetado y querido por todos nosotros, pidió el uso de la voz. Profe Ernesto, aviéntese, arránquese, como dijeran acá en el barrio. Maestro, diputado Héctor, buenas tardes. Maestra, creo que el que es panista, el que es panista, pues está por ahí por convicción y por un pensamiento de Occidente que es universal. Judío-cristiana es nuestro pensamiento, por eso es Occidente, y ahí están los principios de acción nacional. La pregunta, maestra, yo creo que es el reto, quitar a un dictador. La pregunta, ¿quién va a ser? Es decir, si ponemos a otro candidato parecido a López y que nosotros lo apoyemos, maestra, es decir, ¿cuál es el perfil que debe ser? De alguna manera, tiene que ser algún afín, digo, a lo mejor no al 100%, pero cierto perfil para que podamos, no solamente el panista, maestra, hay mucha gente en Guanajuato, en el país, que está afín al PAN, no es militante, pero claro, coincide en el pensamiento. Esa es la palabra muy sencilla, maestra. Gracias, maestra. Con mucho gusto. Voy a contestarle rápidamente al joven y luego ya me voy con usted. O sea, ¿qué podemos hacer en este momento de crisis? Así, con 2 más 2 son 4. Jóvenes, ustedes tienen la grandísima oportunidad de trabajar con otros jóvenes. Yo les sugeriría respetuosamente que hablen con sus compañeros de escuela, que hablen con sus amigos, que hablen con sus parientes jóvenes como ustedes y que les convenzan, por favor, de la relevancia que tiene librarnos de un peligro ya no inminente porque ya está aquí, de ser gobernados por alguien con el pensamiento del que ahora es el titular del Poder Ejecutivo. Tienen que trabajar en la calle. Los que pertenezcan a cualquier organización de fútbol en la que estén ustedes como jóvenes en la escuela, por favor, háblenles de esta importancia, de la relevancia que tiene que entre todos nos sumemos para darle la cara a una problemática que sí está en nuestras manos resolver. Háblenles del reto de vencer al abstencionismo, porque es el mayor enemigo que tenemos en México. Venzamos al abstencionismo y ustedes tienen en su mano la preciosa oportunidad de poder hacerlo. Es lo que yo les sugeriría respetuosamente. Trabajé muchos años con jóvenes y sé de lo que son capaces. Sé de lo que son capaces de su entrega. Sí, sé que todavía a esa edad ustedes tienen ideales, porque luego desafortunadamente muchos adultos los van perdiendo. Entonces, esté en sus manos. Hablen de esto. Conviértanlo en el tema de su ciudad, en el tema de su comunidad, en el tema de su familia, en el tema de su escuela. Tenemos que salvar a México y México nos necesita a todos. Muchísimas gracias. Ahora voy con usted. Vuélvame a repetir, por favor, la pregunta concreta. Si es tan amable. Sí, maestra. ¿Quién sería el perfil adecuado, primero, para que podamos ganar? Y segundo, que esté más o menos bajo la doctrina del PAN, que digo, porque podemos meter un candidato al 100%, pero finalmente hasta ahorita no ha habido ningún candidato, ha habido mucha división ahí en la cúpula del PAN, no ha permitido que los candidatos que se expresen, que hagan un planteamiento concreto, es decir, en ese sentido, ¿será un candidato del PRI o del PRD, del PAN? ¿Y quién y cuál es el perfil? Ese sería para efectivamente, primero hay que ganar, primero hay que quitar a un dictador para después si quieres te peleas otra vez con los mismos. Pero creo que esto es más allá
del problema que podemos tener con un dictador que pueda ser igual que Venezuela, Cuba, otros, Y otros de esa naturaleza. Bien, mire, tenemos algunas alternativas que tendríamos que explorar. O sea, si hay una alianza a nivel nacional, o sea, tenemos que poner las cosas en su lugar. Tenemos un PRI que ya no es el PRI hegemónico que conocimos, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Ya no es aquel gigantote que todo lo abarcaba. Ya no, ya no. El PRI sabe que solo no puede llegar a ningún lado, aunque no lo digan, ¿eh? Pero eso es una realidad que tenemos enfrente. El otro sería Acción Nacional, nuestro partido. Es el otro contendiente. Y el otro sería el PRD. Una de las alternativas de solución que tendríamos sería la siguiente: tener elecciones primarias. ¿Qué significa eso? Que cada uno de los partidos va a preguntarle a la ciudadanía, ¿sí?, a quién de estos tres o de estos cuatro de los que vayan a ser prefieres. Y que el que gane en esa consulta a la ciudadanía, en una primaria, sea el candidato de unidad para irse a competir con Morena en el 2024. Esa es una alternativa, ¿verdad? No está regulada, no está regulada. No tenemos nosotros, eso lo tienen los gringos, por ejemplo, de las primarias. En nuestra legislación no existe. Pero podríamos hacerlo. Y además con un árbitro como el INE, ¿sí? Con una trampita, como decimos ahí, en el sentido de que como es para elegir un candidato interno de la alianza, el INE pudiera intervenir, ¿sí? Partiendo de ese supuesto. El otro sería, pues, que cada partido político vaya solo. Y no vamos a ganar entonces ninguno de los tres, ¿eh? Ninguno de los tres. Ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD. Porque solos no tenemos la fuerza suficiente. Yo todavía tengo la esperanza de que MC se sume a la alianza, pero sí necesitamos un candidato fuerte. ¿Qué nombres se están barajando ahorita? Usted los ha visto porque vivimos en el mismo país. ¿A quién traen los priistas? A Enrique de la Madrid. Es el que se ve. ¿Sí? El Partido Acción Nacional todavía no define, pero ya ha mencionado algunos nombres. De los que me vienen a la mente, pues está un paisano de ustedes, entrañable amigo mío, Juan Carlos Romero Hicks. Está el gobernador de Yucatán, pero tengo entendido que el gobernador no tiene interés en la presidencia, que lo que aspira es al Senado de la República. Está la gobernadora de Chihuahua, Maru, ¿verdad? ¿Quién más está? Bueno, hay otros nombres que están ahí en la baraja. O sea, el partido tiene que empezar a trabajar, tiene que empezar a placearlos, pero obviamente sin violentar la ley, porque entonces sí vamos a caer exactamente en lo mismo que está haciendo Morena con sus corcholatas. Pero a mí me parece que el primer paso que tiene que dar el PAN es presentárselos a los panistas, ¿sí? Hacer un movimiento a nivel interno para que vayan escuchando a los que suenan, que en un momento determinado pudiera salir de entre ellos el candidato a la presidencia de la República con un perfil eminentemente panista, ¿verdad? Y quizá ya con un candidato con una fortaleza de ese tamaño, pudiera en un momento determinado llamarle la atención al PRI, porque el PRI tiene un colmillo retorcido y negro, y saben las condiciones en las que están, saben perfectamente las condiciones en las que están. Todo esto que usted ha visto y que hemos estado viendo, la aprehensión de Murillo Karam, eso los desacredita. Y si usted se ha dado cuenta, pues nadie ha salido del PRI a defender a Murillo Karam, ¿sí? Todo lo que traiga el presidente del PRI, pues también los desacredita. Entonces, ¿por qué le menciono todo esto? Porque todo esto al PRI le tiene que dar un piso, ¿sí? Y saber en qué condiciones se encuentra para poder competir. Entonces, quizá, si nosotros hacemos un trabajo inteligente en Acción Nacional, pudiera ser que el candidato de la alianza fuera un candidato de extracción panista. El PRI no tiene ahorita más que Estado de México y Coahuila.
y el año que entra se define si gana o pierde. Así de simple se la pongo. Me parece que por ahí pudiéramos empezar a transitar. Muchas gracias, maestra. Al contrario, a usted. Muchas gracias. Pues ya son las 8:13. Escuchamos a don Jorge Sánchez, la última pregunta que tenemos aquí registrada. Si me haces favor, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Perfectamente, Jorge. Claro. ¿Cómo está? Gracias, pues un gusto, doctor Héctor Jaime, maestra Esther, qué gusto escucharlos desde Saltillo. Y Gracias. pues bueno, mi pregunta concretamente, ¿cómo ve usted en general el panorama político rumbo a 2024? Si cree que la oposición puede ganar, si hay oportunidad de ganar, ¿y cuál sería el reto más grande, más importante que tiene la oposición para poder ganar en 2024? Y con mucho gusto. O sea, ¿cómo veo el escenario nacional para el 2024? Hay muchas cosas que todavía no están escritas y que se tendrán que ir definiendo en el Inter, ¿verdad? Entonces, podemos hablar nada más en este momento de lo que está sucediendo en este momento y que en un momento determinado puede influir en lo que pase en el 2024. Por ejemplo, estas dos elecciones que tiene el PRI, porque gobierna el PRI en Coahuila y en el Estado de México, es muy importante los resultados que se obtengan. Porque eso le va a dar al Partido Revolucionario Institucional, pues indicadores, sí, de cómo estaría la participación, su participación para el 2024. Tenemos también que tomar en consideración que la Cuarta Transformación, el engendro del señor López Obrador, pues le va a poner toda la carne al asador, sí, toda absolutamente la carne al asador. De hecho, ya lo hemos mencionado de alguna manera en el Inter, o sea, estos programas que tiene él de los adultos mayores y de los jóvenes, digo, no son gratuitos, ¿verdad? No son así que, ay, no, pues los acaba de inventar. O sea, ahí tiene a su potencial número de votantes en un momento determinado. Entonces, todavía tienen que pasar muchas cosas para poder definir el 2024. La oposición, o sea, nosotros, hablando del PAN, que es realmente lo que la gente en este país está viendo como oposición, tenemos que actuar de manera muy inteligente, cuidando absolutamente todos los detalles, para poder ir recuperando algo de lo que perdimos con la sociedad allá afuera, y que fue precisamente esa confianza y esa credibilidad la que nos dio la posibilidad en 2000 y 2006 de ganar la elección presidencial, las dos, la de Fox y luego la de Calderón. Obviamente nuestras condiciones no son las mismas de ese tiempo, entonces por eso se necesita que el PAN actúe con mucha, pero con mucha inteligencia, calculando todos los pasos que va a dar, la forma en que lo vaya a hacer, o no vamos a tener grandes posibilidades de ser determinantes en el 2024. Algo también que a mí me parece fundamental es que el PAN tenga su plan B. ¿Cuál es el plan B? Ya lo mencioné también, que se centre mucho en la elección de los legisladores, que procure llevar a la gente más experimentada que tiene, ¿sí? La gente más capaz, pero también no nada más con capacidad y con eficiencia, sino que sea gente que tenga una trayectoria limpia, que no lo juzguen de ratero, porque la gente está harta, ¿sí?, de ese tipo de perfiles. O sea, no se trata nada más de ganar por ganar, se trata de ganar para mejorar, para hacer las cosas diferentes a como se han realizado hasta el momento. Y la otra, la última, ¿cómo fue, mi estimadísimo Jorge? La tercera que me hiciste. Sí, ¿cuál es el reto más grande y más importante que considera usted para la oposición? Vencer al abstencionismo. Siempre el abstencionismo ha sido el ganador. Siempre nos gana. Entonces, ese debe ser el reto de la oposición. Ganarle la partida al abstencionismo y que el mayor número de mexicanos se presente en las urnas en el 2024. O estamos fritos, sí. Porque López Obrador y sus huestes van a llevar a todos los que tienen comprados con los programas sociales.
Entonces nosotros no estamos en esa posición, ninguno de los 3 partidos de oposición. Entonces tenemos que trabajar desde ya para poder convencer a esas personas que no acostumbran a ir a votar, que es trascendente para el país su participación y su definición. Pero tenemos que darles argumentos, no nada más con un triste papelito que lo acostumbramos llevar durante las jornadas electorales. Un papelito, con un papelito no hacemos nada así. Y se lo digo ya por experiencia propia, he sido candidata varias veces. Entonces, y en estos tiempos un papel no dice nada. El partido tiene que trabajar Acción Nacional ya en la calle, de manera ordenada y sistemática. O no vamos a tener esa estructura que se requiere para el 2024. Y además no tenemos ni el dinero siquiera, porque ahora usted sabe que infortunadamente, ahora todo lo hacen por dinero, que es una vergüenza, ¿verdad? Antes el panista participaba por amor a México, por amor al PAN. Era un honor participar. Desafortunadamente esto no está ocurriendo ya. Entonces tenemos una serie de cosas que recuperar, que son las que nos darían la posibilidad de ser competitivos en el 2024. Pero me parece a mí que hay 2 grandes retos que tiene el que le acabo de mencionar, ¿sí? De vencer al abstencionismo, pero también hay otro gran reto, vencer la mezquindad que pudiera existir entre los coaligados y tener grandeza de amiros y pensar en México, en lo que México necesita, en lo que le conviene a México. Y si sucede eso y tenemos la capacidad de transmitirlo al electorado, yo creo, Jorge, que sí ganamos la elección. Ese es mi punto de vista. Espero haberte contestado, haberte dado un poquito de luz, a lo mejor te dejé más a oscuras. Discúlpame, amigo, pero eso es lo que yo pienso al respecto. No está fácil predecir, ¿eh? Todavía falta. Al contrario, a ti. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Tenemos una muy breve participación de Luis Manuel Cermeño. Después, Daniela Juárez Coronado, a quien le agradezco mucho esta eficiente coordinación y agradeciendo también a nuestro diputado suplente Antonio Eduardo Rocha Bravo. Ya daríamos luego el uso de la voz, Esther, para que terminaras después de estas 3 participaciones. Entonces, en corto, Luis Manuel Cermeño, luego unas palabras de Antonio Rocha Bravo de agradecimiento. Después, Daniela Juárez Coronado te presentará una sorpresa que te tiene y luego ya tú cierras la sesión. Entonces, adelante, Luis Manuel Cermeño. Breve, de favor. Gracias, doctor, por la invitación y excelente ponencia. Solamente yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo podemos salir a la calle a decirle a la gente qué hace una oposición en términos coloquiales? Porque se escucha mucho que oposición, pero realmente ¿qué hace una oposición? Porque la gente tiene la idea de que la oposición somos también nosotros dentro del partido, que somos, se opone los distritos con los comités municipales, con los estatales, y pues ustedes son su misma oposición. ¿Cómo puedo creer yo en alguien que está peleando y aparte lo ventilan? ¿Cómo podemos salir a la calle y decirle a la gente qué está haciendo la oposición? ¿Qué somos en las cámaras oposición? ¿Qué es realmente una oposición? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. O sea, de manera coloquial para que la gente nos entienda. Pues hablarle a la gente de que el país está pasando por una situación muy difícil. Velo reflejado en tu bolsillo, dile a la gente, ¿sí? Y esto va a agravarse más todavía. Velo reflejado en los servicios de salud que tienes. ¿Estás conforme con los servicios de salud que tienes? Velo reflejado en la inseguridad que tenemos. Velo reflejado en cómo estamos con el tema de la educación. O sea, cosas que la gente comprenda. O sea, va a llegar un momento en que tu bolsillo ya no te va a alcanzar para vivir, para mantener a ti y a tu familia. Entonces decirle, ¿tú estás de acuerdo con eso? Porque yo no estoy de acuerdo. Entonces yo me opongo a esa realidad. Yo quiero luchar contra esa realidad, pero solo no voy a poder. Te necesito a ti. Necesito que te hagas consciente de la importancia que tiene que no nos quedemos de brazos cruzados. ¿Sí? O sea, hay que tocarles el espíritu, hay que tocarles el alma. Recuerda que los mexicanos no somos como los ingleses ni como los daneses, esos son muy fríos. Nosotros, la tripa nos mueve mucho. O sea, tenemos que tocar el sentimiento de la gente con la que hablamos. Hacer pequeñas reunioncitas en las colonias y hablarle a la gente en términos claros. O sea, que ellos evalúen su realidad, la que tienen, y preguntarles si están de acuerdo con eso. Y que si la quieren cambiar, tienen que participar. O sea, y que se conviertan en voceros, que se vaya replicando
hasta generar una gran red. Ustedes en Guanajuato tienen mucha experiencia en ese tema de las redes. Entonces, hablarle a la gente así, tocarle lo que sí le duele, el desempleo, los servicios de salud, la inseguridad que se está viviendo. Eso es lo que la gente quiere oír. Y además llevarle propuestas de que sí se puede resolver, pero propuestas aterrizables. ¿Cómo se puede resolver el problema de la salud? ¿Cómo se puede resolver el problema de la educación? Simple y sencillamente teniendo un poder legislativo, unos diputados que le corrijan la plana al presidente. O sea, si tenemos un Congreso con gente capaz, con gente casada con los intereses de sus representados, eso sí se puede. Y le puedes decir a la gente con eso, ¿se puede resolver? Sí, sí se puede resolver. Tenemos por eso que elegir a nuestros diputados, los que estén con nosotros, ¿sí? Porque ellos le pueden corregir al presidente en la plana y pueden mover el presupuesto. Así de simple. Sí se puede. Todo esto se puede absolutamente hacer. Por eso es tan importante que le hablen a la gente ustedes de la vinculación que tiene que existir entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Lo que haga mal el presidente se lo puede corregir el Congreso. No sé si con esto te conteste tu pregunta, Cermeño. Luis Manuel Cermeño. Sí, maestra, muchas gracias. Muchas gracias. Pues estamos llegando al final. Toño Eduardo Rocha Bravo, algunas palabras de cierre de tu análisis. Gracias, doctor Héctor Jaime. Bueno, primero, muchísimas gracias a todos los que se dieron cita el día de hoy, a los que siguieron la transmisión por Facebook. Muchísimas gracias a todos los participantes. Doctor Héctor Jaime, diputado, muchísimas gracias por generar estos espacios de diálogo que sin duda son muy constructivos, muy enriquecedores. Y agradecer también, por supuesto, a la maestra Esther, quien nos retroalimentó y nos dio una ponencia magnífica. De verdad termino encantado por todo lo que nos dijo. Hay mucho que hacer, mucho que trabajar para hacer una oposición justamente que construya. Y yo me quedo con una frase, maestra, que mencionó al principio, que dice, el populismo necesita enemigos, la democracia requiere oposición. Una frase que citó de Jan Werner Müller. Y sin duda, en estos tiempos creo que sigue vigente esta frase, porque justamente necesitamos, es una oposición que construya, una oposición unida y que haga frente, bueno, a las malas decisiones que se han venido tomando por el gobierno, por el Poder Ejecutivo a nivel federal. Y le agradezco muchísimo su participación, que sea la primera de muchas pláticas. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Daniela Juárez Coronado, maestra, cuasi doctora. Muchas gracias, maestra Esther, por acompañarnos el día de hoy. No sé si se alcanza a ver el diploma. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, Daniela. De verdad, muy buena reflexión que nos hizo. Perdón por interrumpirla. Creo que aquí todos tenemos una diferente perspectiva. Usted lo dijo al inicio, antes de que iniciáramos la charla. El escuchar las voces de las diferentes personas de la ciudadanía de aquí de León, Guanajuato, y enriquecernos tanto con su experiencia y su perspectiva, ¿no? De lo que es que ser una oposición es una responsabilidad de cada mexicano, de cada ciudadano, no solo como partidos políticos, sino es exigir a nuestros gobernantes, a nuestros representantes, independientemente si somos afines o no al partido político, del representante popular en este caso, sino es exigirle para que hagan su trabajo y construir esa democracia, porque pues democracia, usted lo dijo, es la pluralidad de todos, ¿no? Así es. Muchas gracias. Al contrario. Esther, pues muchísimas gracias. Yo quisiera pedirte de favor una reflexión a propósito de que acá andamos en Veracruz los panistas, nos juntamos ahorita los diputadas y diputados federales, porque si te das cuenta también en este foro pasa lo que siempre en la política, el 90% son mujeres y el 10% somos varones, pero los puestos no se ocupan así. ¿Cuál ha sido tu reflexión ya como mujer, como madre, como esposa, en esta carrera tan complicada de tener que cumplir las 2 o 3 funciones? Digo que hay mujeres que han jugado ese rol de ser madres, trabajadoras políticas, etcétera, pero me gustaría con esa reflexionáramos, porque la mejor manera de ser una oposición construyendo, pues es con el ejemplo, y tú lo has sido, tú eres un ejemplo viviente de esto. Si me haces favor tu reflexión final, Esther. Con muchísimo gusto. Qué bueno que tocas el tema de las mujeres, porque a veces se nos cierra el mundo a las mujeres.
Las mujeres tenemos una capacidad, y lo digo con todo respeto y con todo cariño para los varones, que ustedes no tienen. Mejor sin respeto para poderte replicar. ¿A qué me refiero? Que las mujeres estamos hechas, es parte de nuestra naturaleza, poder hacer varias cosas a la vez. Ustedes no. Ustedes hacen una y nosotras no. Nosotras tenemos ese don de multiplicarnos. A lo mejor es por la maternidad, quizás sea por eso, sí, pero tenemos ese don. Yo estoy convencida de que las mujeres tenemos un liderazgo excepcional, diferente al de ustedes, y que es precisamente el liderazgo nuestro el que este México de hoy necesita. ¿Cuál es la diferencia entre el liderazgo femenino y el liderazgo masculino? Y no tengo nada contra ustedes, porque somos complemento las dos partes. Nuestro liderazgo es un liderazgo de carácter horizontal. Nosotras somos incluyentes por naturaleza. Nosotros somos dialogantes por naturaleza. Eso ustedes los varones no lo tienen. Ustedes ejercen un liderazgo así vertical, tajante. Y lo que México necesita ahorita es esa calidez, es esa sensibilidad. Y nosotras tenemos el escenario puesto a la medida. Hoy es cuando, amigas. ¿Por qué? Porque este es nuestro momento. Hemos luchado mucho por llegar y ya llegamos. Y tenemos que seguir preparándonos. Y quítense esos tabúes de que los hombres son más inteligentes y más talentosos que nosotros. Partamos de una realidad. El talento y la inteligencia es de personas. Y tan personas son ustedes los varones como personas somos nosotras las mujeres. Y México necesita políticas preparadas, políticas echadas para adelante, políticas que no les tiemble la voz para decir lo que tienen que decir y que no se sientan acomplejadas y que no le tengan miedo a nada. Es la única forma en que este país va a desarrollar sus dos alas. Y México necesita sus dos alas, la femenina y la masculina, porque necesitamos remontar el vuelo. Tenemos tanto que dar, tenemos tanto que hacer, y me parece que es cuando ya nos estamos tardando. Yo adoro de verdad que hoy el Congreso tenga tantas mujeres, diputado Héctor Jaime. Me gusta, me atrae. Pero tampoco no soy partidaria y lo tengo que decir de las cuotas. A mí me parece, y siempre lo he sostenido, que llegar a un espacio es porque lo colmas, es porque lo llenas, al margen de que seas hombre o de que seas varón. Por eso las invito respetuosamente a las mujeres a que se sigan preparando, a que luchen por lo que creen. Y lo primero que tienen que hacer es creérsela. Eso a mí me lo enseñó mi madre. Primero te lo tienes que creer, me decía tú, porque si no vas a ser incapaz de transmitirlo. Entonces, mis amigas, gracias Héctor por tocar este tema de las mujeres. Muchas gracias también por la generosidad de tu invitación. Me diste la oportunidad de dialogar con gente de Guanajuato y eso es de verdad, híjole, es espléndido para mí. Me dio mucho gusto estar con ustedes, con Daniela, me dio mucho gusto estar con Toño y con todos y cada uno de los que tuvieron la generosidad de escucharme, a todos los que hicieron preguntas, a los que no las hicieron. Yo espero de verdad que esto nos lleve a todos a la reflexión y que estemos dispuestos a darle a México lo mejor de nosotros mismos, porque por Dios que lo tenemos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, Héctor. Gracias, Muy buenas noches. Aquellos que consideren, abran su micrófono y si gustan acompañarme, pues yo le voy a dar un aplauso como lo hacemos nosotros siempre. ¡Oh! Gracias a todos y a todos. Muy buenas noches. Y aprovechando que están aplaudiendo y antes de que se despidan, ¿nos regalan nada más una fotito? Claro. ¿Que prendan la cámara o qué? Por favor. ¿Nos guapos o no salimos? Ahí me las compartes, Daniela, por favor. Con mucho gusto. Gracias. Adelante. Ya lo voy a tomar. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, hasta luego, Antonieta. Muchas gracias. Gracias. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A usted.
Bye, bye. Gracias. Que hable de tonterías supernaturales del medievo. Me pidieron que lo disuadiera, pero ya decidí que no lo intentaré.